Ya, perfecto. Vamos a seguir, hermanos, en esta serie en la cual estamos viendo cómo crecer, cómo madurar en la fe como hermanos en Cristo. Y el tema de hoy es sobre la hospitalidad, el ser hospitalario, el compartir los recursos que mientras estudiaba y meditaba en esto, veía que en realidad, haciendo un análisis bien profundo de la iglesia en la actualidad, no sé si el mundo secular reconoce a la iglesia de Cristo como con esta característica y quizás es un punto de atención, un punto de preocupación para todos los que componemos el cuerpo de Cristo. Espero que todos, no solamente los que estamos acá esta noche, sino que también aquellos que van a ver el video se sientan exhortados y desafiados a quizás corregir actitudes y buscar un poquito más el poder reflejar tanta gracia que hemos recibido de parte de nuestro Señor en medio de este mundo que tiene tantas necesidades. Para esto quiero hacerlo como corresponde, quiero citar las escrituras, la palabra de Dios en el libro en la carta, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 4, en los versículos del 7 al 10, dice, ya se acerca el fin de todas las cosas, así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Entonces, hermanos, quise no solamente centrarme en el versículo que habla de la hospitalidad, sino que quise tomar un poquito del contexto en el cual Pedro está animando a hacer esta práctica de la hospitalidad. Y este pasaje comienza con, ya se acerca el fin de todas las cosas. Entonces, esto fue lo primero que llamó mi atención, porque creo que todos podremos estar de acuerdo en cómo esta pequeña frase hace que esta carta de Pedro venga a ser muy moderna, muy actual, porque en vista y consideración quizás de lo que estamos viendo hoy día en medio de este mundo, quizás podremos todos pensar, repetir, o incluso me sorprende y pensaba también en esto, como en el mundo secular, aquellos que no conocen a Cristo, no conocen las Escrituras, han hoy día utilizado esta frase de que ya se acerca el fin de todas las cosas. Lo vemos en los medios, los vemos hoy día, lo escuchamos muy a menudo que se habla del fin de los tiempos, que se habla del apocalipsis, incluso, insisto, en aquellos que no conocen las escrituras. Entonces, esto hace que este mensaje de Pedro sea muy actual, muy moderno, pensando en los tiempos en los cuales estamos viviendo hoy. Creo que muchos de nosotros al ver las cosas que están ocurriendo, podemos decir amén a lo que está diciendo Pedro. Pareciera que estamos viviendo los últimos tiempos y por lo tanto se acerca el fin de todas las cosas. Entonces, en este contexto y haciendo esta afirmación, Pedro, resaltando este hecho, nos dice cómo debemos comportarnos o prácticamente de qué debemos tener cuidado en este tiempo, en esto que nosotros podríamos considerar los últimos tiempos. Eh, entonces, luego de que ya se acerca el fin de todas las cosas, dice, así que para orar bien. Me imagino que todos los que están acá hoy día oran a diario. De hecho, mientras pensaba en esto, recordaba un poco una frase que escuché en una oportunidad donde decía que puede haber una persona no cristiana que ora, pero no puede haber un cristiano que no ore. Esto hace el énfasis en un sello característico de todos
los que hemos aceptado a Cristo en nuestras vidas y que debe ser una característica básica, lo que en algún momento conversamos también en este grupo, de que es parte del desde en la vida del cristiano, el orar, la importancia de la oración. Y no estoy hablando de que esto sea fácil o sencillo, de hecho yo lo he confesado en más de alguna oportunidad que para mí es una verdadera lucha el poder apartar tiempos de oración, que más allá de la oración de la mañana o al acostarse o en la bendición de los alimentos, sino que apartar tiempos de calidad para poder orar, para poder buscar del Señor. E incluso lo he pensado en más de una oportunidad que cuando creo que esto ocurre de una forma, pasan cosas milagrosas en mi vida, lo puedo hablar con fe, con propiedad, de decir que veo la mano del Señor, de cómo empiezan a ocurrir cosas en torno a Él en mi vida a medida que yo me mantengo en oración, pero también puedo decir que ocurren otro tipo de cosas para que yo deje de hacerlo. Pareciera, y lo hablaba con un hermano hace poco, al cual justamente animándolo a orar, yo le decía, me pareciera un instante en el cual estamos en medio de una tensa guerra, están los soldados desde el otro lado un poco cansados, nosotros también, y dejamos las armas sobre la mesa, pero nos miramos atentamente. Y pareciera que cuando nos colocamos a orar es como si nosotros tomáramos el arma en nuestras manos y la colocáramos en dirección del enemigo, y estos se levantan y tratan de utilizar toda su artillería en contra de ti, en contra de tu familia, pero en ese mismo sentido, cuando empiezan a ocurrir estas cosas, qué bueno es contar con la seguridad y la tranquilidad de que es el Señor el que tiene la victoria y nosotros estamos protegidos por el Señor y estamos en la guerra en la cual el Señor ya ganó. Entonces, también es importante resaltar este punto que está mencionando acá Pedro, pero ya entendiendo la importancia y lo básico que es que nosotros nos mantengamos orando, me llama mucho la atención, y aquí quizás citando un poco a mi hermano Alan en el mensaje de la semana pasada, qué increíble cómo hay pasajes que creo que, a diferencia, yo creo que este lo he leído al menos unas 8 veces, les decía 4 o 5, yo creo que unas 8 veces esta carta, pero quizás nunca había tomado la importancia de lo que dice acá, dice, así que para orar bien, así como, mira, tu oración quizás hoy día está complicada, está estorbada, está complicada, así que para orar bien, está dando un consejo práctico, Pedro, muy importante para nuestras oraciones. Por lo tanto, lo que viene después, tenemos que prestar especial atención. ¿Para qué? Para poder orar bien. Eh, Dice en este, así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Acá nos está dando la clave, Pedro, para poder orar bien. Y nosotros, y aquí se refuerza un poco lo que hemos venido hablando, que lo que estamos tratando como madurar, como hombres de Cristo, madurar en la fe, es como una especie de resumen de características, de atributos que nosotros debemos buscar intencionalmente a través de nuestra oración, meditación de la palabra. Porque nuestro hermano Marcelo Manso hablaba sobre ser sobrios hace un par de semanas atrás, y hoy día quise un poco recordar la importancia, porque tenemos que poner mucha atención en, bueno, cómo ser sobrios, cómo mantener la mente despejada. Y de lo que sacamos el limpio en el día en cual nuestro hermano Marcelo compartió ese día, ser sobrios, si bien lo podemos ver reflejado en una vida, como hablamos, que no sea de doble ánimo, que no reaccione o sobre reaccione frente a algunas situaciones, sino que finalmente la imagen de Cristo se vea reflejada en nuestras vidas en medio de nuestros actos y el cómo respondemos en medio de hechos o dificultades, pero quizás hay tres conceptos que nos ayudan a identificar esa sobriedad de la cual estamos hablando, el ser sobrios en Cristo, el ser sobrios en la palabra. Una de las características es la humildad, es decir, somos humildes. Y cuando hablamos de esta humildad, creo que es muy importante resaltar para todos nosotros que nosotros comprendemos nuestra condición de pecadores.
de pecadores que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Por lo tanto, frente al mundo, nosotros evitamos andar como en su momento estaban los hijos de Abraham y decían, yo soy hijo de Abraham, y por lo tanto pareciera que ellos consideraban estar en un peldaño superior al resto de la humanidad. Que el Señor nos libre hoy día de nosotros, al ser sido escogidos y llamados por Cristo, pensar así. Al contrario, nosotros hoy día, en esta humildad súper necesaria, que hemos recibido en nuestra salvación, nosotros tenemos que mirar hoy día al pecador con mucha gracia, tenemos que mirar al pecador con mucho amor. En ningún caso debemos sentirnos mejores que otros, porque así como el Señor está trabajando un pecado, una condición sobre algún hermano o algún incrédulo, Él lo sigue haciendo con nuestras vidas. De hecho, muchas veces he pensado que ¿por qué hay pecados que nos cuesta tanto el poder apartarnos de él? Creo que es un gran baño de humildad para nuestras vidas, para recordar que así como ese pecado hoy día el Señor sigue a través de él trabajando en nuestra condición, madurando en este carácter para poder llegar a la imagen perfecta de nuestro Señor Jesucristo, también lo sigue haciendo con otros. Entonces, cuando vemos al otro, lo único que estamos viendo es, debemos verlo con esa misericordia, con ese amor que el Señor también lo ve, al igual que como nos ve a nosotros. Por lo tanto, esta humildad es parte importante de el ser sobrios. Otra condición importante es ser agradecidos, es decir, y que tiene directa relación con, con la primera. Es decir, soy agradecido de lo que Dios está haciendo conmigo en todo momento. Debo agradecer las cosas buenas, aquellas que todo lo bueno que ocurre en mi vida, hoy día yo digo, gracias Señor. Sé que todo lo bueno que ocurre, el poder tener el alimento en mi mesa, el poder abrazar a mis hijos, el poder abrazar a mi esposa, el poder pertenecer a Isisa, el poder estar hoy día esta noche, le doy gracias al Señor. Todo lo bueno que ocurre es para motivo de dar gracias. Y al mismo tiempo, las cosas que no son tan buenas a la luz de nuestra razón, de nuestros ojos, va directamente relacionado con agradecerlo igual. ¿Por qué? Porque sé que el Señor está utilizando esa situación para un propósito mayor, un propósito lleno de amor y lleno de misericordia. Y la otra característica que está relacionada directamente con esto es la fe. Es decir, tengo la fe necesaria para entender y comprender que todo lo que está ocurriendo está en las manos del Señor y que todo lo que está ocurriendo es parte de un plan perfecto y amoroso de parte de nuestro Señor. Entonces, debemos ser sobrios, recordar, ser sobrios y con la mente despejada para orar bien. Entonces, este concepto de con la mente despejada habla de la importancia de apartar tiempos de oración. Si usted en la mañana, como apuradito, mientras va a tomar su desayuno, hace una oración sencilla, va a dar la gracia, está perfecto. Si usted antes de acostarse, usted ora, está perfecto. Pero recordemos este punto, con la mente despejada. Entonces, y acá meditaba en esto, yo creo que una de las pocas formas, sobre todo hoy en los tiempos que estamos viviendo, vidas tan agitadas, llenas de pendientes, pero llenas de pendientes, una de las formas de tener esa mente despejada es que nosotros apartemos un tiempo de oración. Entonces, cuando nosotros apartamos un tiempo de oración, en ese apartar, una de las primeras cosas quizás que debemos hacer antes incluso de empezar a orar es justamente el poder tratar de despejar nuestra mente de preocupaciones, despejar nuestra mente de aquellos pendientes y enfocar nuestra mente en el Señor y poder nosotros establecer nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu en condición de estar a los pies de Cristo, estar a los pies de Dios para poder elevar esta oración. Entonces, no olvidemos, hermanos, esta importancia y en este contexto donde Pedro nos está hablando de hospitalidad, pero está dando algunos consejos muy, pero muy importantes para nuestras vidas en Cristo. Entonces, entendiendo la importancia de estos dos conceptos, continuamos con el texto y Pedro continúa y dice, sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente porque el amor cubre multitud de pecados. Y acá, hermanos, yo sé que todos nosotros hemos hablado constantemente acá de la importancia del amarse los unos a los otros. Pero insisto, quizás no le hemos tomado el peso a lo que nos está diciendo Pedro en esta carta, porque si se dan cuenta, no es solamente ámense, sino que dice ámense los unos a los otros profundamente, profundamente. ¿Por qué? Porque el amor cubre multitud de pecados. Y
siempre hay algún hermano que quizás es bueno recordar esto. El amor no es simplemente un sentimiento, no es como, es que yo no siento nada por él. No tiene que ver con un sentimiento, sino que tiene que ver con una decisión. El amor bíblico es un amor intencional, muy lejos del amor que nos enseña el mundo. El amor bíblico es uno solo y este está claramente definido en la carta primera de Corintios en el capítulo 13, los versículos del 4 al 7. El amor es paciente, es bondadoso, no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Lo hemos hablado en muchas oportunidades. Qué difícil es disculpar todo. Qué difícil es poder, cuando alguien me hace algo, en vez de sorprendernos, decir, no, yo tengo que esperar ser defraudado. Yo tengo que esperar ser herido por algún hermano, por algún familiar, porque estamos en este mundo, la raza está caída y nosotros también le vamos a fallar a otros. Pero cuando tenemos esto en mente, que finalmente el amor de Dios por nosotros y el cual nosotros debemos reflejar en medio de este mundo, todo lo espera y todo lo soporta. Y al mismo tiempo, qué maravilloso es poder comprender este amor, porque cuando pecamos y sentimos que ahora sí que Dios no va a querer nada más conmigo, tenemos que recordar que el amor de Dios por nosotros es así. ¿Usted cree que cuando usted pecó, el Señor dijo, yo no esperaba esto de ti? El Señor sabía que eso iba a ocurrir, pero sabiendo y conociendo tu debilidad, sabiendo y conociendo tu corazón es que te llama a sus caminos. Conociendo tu corazón es que Él te ama hoy día y te quiere a su lado. Por eso es que Él quiere que todos los días tú apartes un tiempo y puedas orar a Él, para poder estar a sus pies, para que tú puedas recibir y sentir ese amor que el Señor tiene por ti. Entonces, este amor, hermanos, es el que nosotros debemos mostrar por el resto de la congregación, por el resto de nuestros hermanos, por aquellos que quizás no te caen tan bien, pero es el amor al cual el Señor te invitó a entregar. Hay tanta necesidad de amor en nuestra iglesia, hermanos. Lamentablemente, y por más que digamos que no, el orgullo se ha comido muchos de nuestros hermanos. Ese orgullo de decir que siempre están bien, que no necesitan a nadie, se ha comido a alguno de nuestros hermanos. El orgullo de decir, ¿sabes qué? Yo no necesito de ustedes y por eso me aparto, ha llevado a que hoy día muchos de estos hermanos es cuando más necesitan el que nosotros podamos llamarles, el que nosotros podamos realmente decirle, hermano, te invito a tomar un café, hermano, vamos a conversar. Qué agradable es cuando lo hacen con nosotros, ¿sí? ¿Se ha dado cuenta? ¿Alguien lo invitó alguna vez? Y, qué agradable que esta persona o este hermano o este conocido me invitó a tomar un café, me sirvió para conversar. ¿Cuánto más es poder nosotros hacerlo por nuestros hermanos? Continuando con el texto, eh, no solamente Pedro está diciendo practiquen este amor que es tan importante frente a nuestra pecaminosidad, porque él nos está diciendo cómo llevarlo a la práctica, cómo es que este amor no sea solamente teoría y que, o de la boca para afuera y poder decir, hermano, yo te amo. No, él está diciendo, bueno, ¿cómo lo podemos llevar a la práctica? Dice que practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. En otras versiones dice, sin murmuraciones. Es decir, practícalo. Y quizás es bueno recordar que lo que hace tu mano derecha no lo sepa tu mano izquierda. No lo hagas quejando, oh, mira, quise ayudar a este hermano y pasó tal cosa. Hazlo callado, hazlo con amor, hazlo con una convicción de qué es lo que el Señor quiere para tu vida. Eh, Nosotros tenemos que recordar las escrituras. Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 13, versión NIV dice, ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad. Esto está en todas las escrituras, no solamente Pedro, Pablo lo enfatiza, Santiago lo enfatiza, y todos tenemos que entender de que esta hospitalidad, o para poder dejar súper claro el concepto, la palabra hospitalario significa ser generoso y cuidar de los demás. La palabra hospitalario significa ser generoso y cuidar de los demás. Y de ahí viene lo que nosotros llamamos los hospitales, a estos centros médicos a los cuales acudimos normalmente cuando tenemos una enfermedad. Son lugares donde nosotros podemos ayudar a las personas que están sufriendo, pero hoy día nosotros en Cristo podemos ayudar a personas que estén sufriendo no solamente de forma física, sino que también emocionalmente, pero sobre todo nosotros podemos ayudar a personas que estén necesitadas espiritualmente. Y es por eso
que nosotros debemos ser hospitalarios, debemos tener este cuidado por ayudar a aquel que está necesitado en cualquiera de estas dimensiones. Es tan importante este concepto de la hospitalidad a lo largo de lo que vemos como, o lo que nosotros conocemos como la iglesia primitiva, que Lucas lo registró muy bien en el libro de Hechos, en el capítulo 4, versículos 34 y 35. Dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según la necesidad. Si hoy día nosotros quisiéramos hacer una comunidad, nos llamarían locos si hiciéramos lo que hizo la iglesia primitiva. Pero la iglesia primitiva lo hizo en obediencia, lo hizo con fe, lo hizo con convicción. A nosotros se nos está pidiendo mucho menos, por decirlo de alguna forma, pero en realidad que lo podamos hacer con el mismo corazón que lo hizo la iglesia primitiva. Es importante el poder tener este desprendimiento de nuestros recursos por el bien de otros, el poder renunciar a lo que nosotros conocemos y llamamos y destacamos tanto como calidad de vida, que mejorar mi calidad de vida, mejorar mi calidad de vida, cuando en realidad hemos sido bendecidos por el Señor hoy día económicamente, para poder bendecir a otros, espiritualmente, para poder bendecir a otros, y con salud o con fuerzas para poder también ayudar a otros. Este ejemplo que aparece en Hechos lo vemos en otras instancias de la Escritura, el cómo a través de nuestros recursos bendecimos a otros. En la iglesia debemos recordar que los días del Nuevo Testamento a veces, por ejemplo, se enfrentaron a una hambruna, como la que enfrentaron los cristianos de Jerusalén varios años después de que comenzó la iglesia. En este caso, según leemos en Hechos 11 del 25 al 30, la iglesia de Antioquía ayudó eficazmente a esta hambruna que estaban pasando la iglesia de Jerusalén. Y más tarde, Pablo también enfrentó necesidades especiales debido a su encarcelamiento en Roma, y dice que la iglesia de Filipos estuvo a la altura de la ocasión. Entonces, nosotros vemos cómo la iglesia tenía este concepto de ayudar a aquel que lo necesitara, y no habían barreras, no habían fronteras, y no había es que este me cae bien o es que este me cae mal, sino que había una convicción de lo que el Señor quería para nuestras vidas. Incluso Pablo también enfatizó esto en la carta a los Efesios, cuando escribió a aquellos que todavía no se alejaban del pecado, que todavía estaban embarrados en su vida antigua, citando un poquito lo que escribió en la carta de Efesios, capítulo 4, versículo 28, él les está diciendo que aquel que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Pero mira, no solamente está diciendo, deja de robar y trabaja, sino que está diciendo, ¿para qué? Dice, para que tenga que compartir con aquel que tiene necesidad. Entonces, hermanos, es importante el que nosotros podamos recordar estos ejemplos de la iglesia primitiva y recordar que nosotros debemos vivir un cristianismo práctico. El cristianismo es acción. No sacamos nada con decir que conocemos el griego, el hebreo y la Biblia entera, si es que nosotros no llevamos a la práctica la real vida cristiana, lo que Cristo nos enseña a través de su palabra. Ojalá nosotros podamos decir o repetir, y acá voy a citar un texto que me gustó mucho, que es de San Francisco, o a quien llaman San Francisco de Asís, donde él decía, Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga yo el amor. Donde haya ofensa, ponga yo el perdón. Donde haya discordia, ponga yo la unión. Donde haya error, ponga yo la verdad. Donde haya duda, ponga yo la fe. Donde haya desesperación, ponga yo la esperanza. Donde haya tinieblas, ponga yo tu luz. Donde haya tristeza, ponga yo tu alegría. Oh Maestro, que no busque yo tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar, porque es dando como se recibe, olvidando como se encuentra, perdonando como se alcanza el perdón, muriendo como se resucita a la vida eterna. Eh, eh, Claramente la intención de acá no es el yo, que lo escuchamos varias veces en esta declaración de Francisco de Asís, sino que es de lo que Cristo quiere hacer conmigo, de que realmente nuestro Señor puede usar nuestras vidas para su gloria, para que otros puedan ver reflejado
lo que Cristo ha hecho con nuestras vidas, cómo Él ha transformado nuestras vidas. Por lo tanto, esta hospitalidad nosotros debemos hacerla práctica, debemos hacerla verdad. Es tan importante esta práctica y la importancia de la hospitalidad, que tenemos que entender que hoy día todo lo que nosotros tenemos y hemos recibido viene de parte del Señor. Y Él nos está diciendo que todo lo que nosotros tenemos, incluyendo nuestros dones, nuestras posesiones, la pongamos al servicio de los demás, administrando fielmente la gracia que Dios nos ha dado en las diversas formas. Yo sé que para muchos es un poco complejo y quizás viene a su mente, bueno, pero mi salvación viene por fe, e incluso hay algunos que a veces pareciera que evitan las obras, tratando de decir, bueno, es que las obras no salvan, así que yo no hago obras, porque no quiero confundirme, olvidando así la importancia de cómo nuestras obras reflejan en una transformación, un nuevo nacimiento y la fe que poseemos en nuestro Señor Jesucristo. Por eso creo que es bueno recordar lo que dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 25, versículo del 31 al 40. Sé que todos lo conocen, pero quiero volver a repetirlo, insistir en la palabra de Dios, porque creo que es la palabra la que debe producir ese cambio en nosotros. Nuestro Señor Jesucristo está diciendo, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso, todas las naciones se reunirán delante de él separará a unos de otros, como separa el pastor a sus ovejas de las cabras, pondrá las ovejas a su derecha, las cabras a su izquierda. Y entonces dirá el rey a los que estén a su derecha, vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestaron los justos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos o sediento te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero? ¿Cuándo te dimos alojamiento, necesitado de ropa o te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y te visitamos? Y el rey les responderá, le aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Yo sé que usted conoce este texto, pero ¿por qué se lo quiero recordar hoy día? Porque muchas veces colocamos excusas para poder llevar a la práctica esto y decimos, no, es que en realidad yo no tengo la condición socioeconómica para poder ayudar a otros. Pero hermano, si te fijas acá, está hablando, por ejemplo, que en algún momento hasta un vaso de agua puede ser de bendición para otros. Eh, y acá voy a hablar de un ejemplo práctico. Recuerdo una oportunidad en mi casa donde una persona vino a hacer un trabajo y yo le entregué una lata de bebida y él estaba, pero tan sorprendido que me llamó después de haber hecho el trabajo y me dijo, oiga, ¿sabe qué? Le quería preguntar algo porque yo visito en una semana más de 30 casas y es primera vez en la vida que alguien me ofrece no siquiera un vaso de agua, sino que una lata de bebida. Entonces, como que todavía no lo creo. Y yo decía, bueno, esto es lo que el Señor hace, esto es lo que Dios hace en la vida de las personas. No tiene que ver conmigo, tiene que ver con lo que el Señor hace. Y por lo tanto, qué bonito pretexto para poder mostrar el Evangelio a una persona que no conocía el Evangelio hasta ese día. Y estoy hablando de que nosotros a través de ICISA hemos tenido en distintas oportunidades la opción de poder ayudar a personas que hoy día se encuentran en la cárcel, entregando ropa que a nosotros no nos quede bien, ropa usada, y la respuesta no ha sido la que yo he pensado o he esperado en algún momento. Pero qué bueno sería poder reflejarlo para la siguiente campaña que hagamos y el poder hacer esto práctico, entendiendo de la importancia de poder, insisto, mostrar el amor de Cristo a través de acciones para otros. Entonces tú me puedes decir, hermanos, que yo al contrario no tengo plata, tengo necesidad. Pero acá si te das cuenta también habla de visitar a otros. Entonces tú perfectamente podrías visitar a un hermano. ¿Qué te hace falta para poder visitar a un hermano hoy día? Si puedes caminar hasta su casa, golpear su puerta y decirle, hermano, ¿cómo estás? Vengo a verte, quiero saber cómo estás tú. Eso es todo, hermano. No se necesita dinero para poder llevar a la práctica este cristianismo. Luis está en Iquique y está solo allá todos los días. Y ahora lo pienso así, digo, bueno, ¿por qué no de repente, hola Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás allá? Cuanto más que tenemos hermanos cerca, no lo hacemos, cuanto más con los que están lejos. Entonces, hermanos, yo te quiero desafiar esta noche para que
podamos llevar nuestra fe, nuestro amor, nuestra salvación a algo más práctico. Es importante el poder recordarnos la palabra de Dios. Santiago en el capítulo 2 habla de esto, el versículo 8 dice, hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de amar a tu prójimo como a ti mismo. Todos, si yo les pregunto, hermano, ¿tú lo haces? Puede que me digan que sí, pero también debemos tener cuidado. Él habla de cuidado con el favoritismo, porque si este amor tú lo haces solo con algunos, solo con aquellos que crees que tú puedes recibir algo de vuelta, solo con aquellos que tú crees que te caen mejor, estarías haciendo acepción de personas y esto también te podría llevar algo al cabo. Por lo tanto, tenemos que tratar de hacer esto con todos dentro tanto de la congregación como fuera de la congregación. Tenemos vecinos, tenemos amigos, tenemos comunidad, tenemos compañeros de trabajo, por lo tanto, necesidad hoy día hay en todos lados. Por lo tanto, tú puedes ser instrumento en todo momento y en todo lugar. Sabemos muy bien que esta fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Es la palabra de Dios la que nos dice esto. Y es importante recordar que nosotros somos salvos por fe. Esto no cambia la verdad de nuestras vidas. Hoy día nosotros estamos acá esta noche. Yo estoy hablando contigo solamente por gracia, solamente porque el Señor ha rescatado mi vida. Soy un pecador necesitado, un pecador de aquellos que no merecía el perdón, pero que hoy día estoy perdonado. ¿Por qué? Por la fe en mi Señor Jesucristo. Él murió en la cruz por mí. Él me ha limpiado. Él me ha presentado limpio y sin mancha frente a Dios. Y hoy día, conociendo mi nueva condición, en la cual he sido limpiado, en la cual he sido redimido, en la cual he sido lleno de gracia, es que hoy día quiero contarle al mundo que soy una nueva persona y quiero reflejar a Cristo en todo lo que hago. Eso es lo que debe motivar, llevar esta acción y así nosotros mostrar una fe viva y no una fe muerta. Hermano, para terminar, quiero que puedas reflexionar esta noche con algunas preguntas, pero no sin antes recordarte que nosotros debemos incluso a veces buscar oportunidades en las cuales nosotros podamos bendecir a otros. Eh, Toma el celular, anda al grupo del Ministerio de Varones, dile al Señor, ora al Señor por un nombre y llama a ese hermano, pregúntale cómo está. Hay muchos que hace un año que no vemos acá. Llámalo, hermano, anímalo, muéstrale afecto, muéstrale amor. Y recuerda que no es necesario que haya alguna necesidad física para nosotros mostrar hospitalidad. Esta puede ser social, emocional, espiritual. Muchos cristianos hoy día se sienten solos, se sienten necesitados de compañerismo y muchas veces son tímidos. Son tímidos como para acercarse ellos a los demás, por lo tanto, quizás bien le vendría una invitación, insisto, a compartir un café, un vaso de agua o una buena conversación. También, hermanos, recuerda que no es solamente, no pasemos de ser fríos a tener coinonía, a que esto se transforme en una enfermedad y sea coinonitis. No, hermanos, nosotros debemos mostrar también esta hospitalidad, esta gracia, esta misericordia con aquellos que no han llegado a Cristo. Nosotros podemos perfectamente tomar a un vecino de donde vivimos y quizás decirle un día, vecino, queremos invitarle a tomar oncecita a mi casa, no sé. Y poder decirle, ¿saben qué? Nosotros somos cristianos, y teníamos la necesidad de poder invitarles a ustedes, saber si hay una situación especial por la cual podamos estar orando, conocen a Cristo, les gustaría conocer más de Cristo. Para evangelizar no es necesario cruzar el mundo, sino que a veces solamente tenemos que cruzar la calle, o como dice el pastor, utilizar nuestras redes sociales. Yo creo que incluso eso hoy día también es una buena instancia. A estos famosos ex compañeros de curso, tome a uno, háblele, converse con él, pregúntele cómo está, muéstrele a Cristo y predique el Evangelio. Recuerda que tú eres el cristiano, tú eres el que debe estar alcanzando a otros. Así que invita a estas personas, ya sea a cenar, un café, un vaso de agua, lo que sea. Y sobre todo, y acá para terminar, recordar algo muy importante que creo que en algún momento lo hablamos con el hermano Gatica. A veces
cuando nos acercamos a un incrédulo, estamos pensando inmediatamente en que, lo quiero ganar para Cristo, quiero hacer que Él repita la oración de fe, pero nosotros debemos ser mucho más misericordiosos en el ámbito general. Por lo tanto, nosotros debemos amar a otros por el solo hecho de que ellos están creados a imagen y semejanza de Dios. Cuando nos acercamos a otros, debemos hacerlo pensando en que la gracia del Señor también los puede alcanzar. Quizás no ese día, no contigo, pero el Señor quizás lo puede tener en sus planes. Por lo tanto, primero muestro el amor sincero y real que el Señor ha depositado en mí, y sobre eso yo puedo después mostrar el Evangelio e invitar a esa persona al arrepentimiento y que venga a Cristo. Así que ahora sí, hermano, para terminar, algunas preguntas que creo que deberíamos hacernos esta noche es ¿cuáles son algunas formas en las cuales hoy día tú practicas la hospitalidad? Porque quizás no es cero, o quizás eres muy hospitalario y puedes compartir esta fórmula con algunos de nosotros, así que sería bueno el poder reflexionar realmente cómo estás practicando esta hospitalidad. Otra pregunta, hermano, que podemos hacer es ¿por qué a veces dudamos en practicar la hospitalidad como deberíamos? ¿Qué nos frena? Porque yo creo que esto es así. Hay muchas veces que nosotros somos frenados de hacer lo que debemos hacer y por lo tanto deberíamos analizar por qué tenemos estas dudas. ¿Cuáles son nuestros miedos a hacerlo? Y por último, ¿qué podemos hacer para poder superar esos miedos, para poder superar esas barreras que hoy día nos impiden el practicar esta hospitalidad? Si es tiempo, si es dinero, qué cosa, hermano. Y piensa y te vas a dar cuenta, y es muy probable que en esta meditación te des cuenta de que todas estas barreras son muy fáciles de derribar. Y espero y confío en el Señor en que de verdad las puedas derribar para poder mostrar esta hospitalidad a la cual nos invita la palabra de Dios y así poder seguir madurando. Y insisto, teniendo súper claro que las obras en sí nos salvan. Es Cristo nuestro Señor es el que nos ha entregado la salvación, pero queremos reflejar esta nueva vida, queremos reflejar esta misericordia que el Señor ha entregado y que hoy día nos anima al poder compartir. Yo no tengo dudas, hermanos, que los tiempos en los cuales estamos viviendo son lo que llaman los tiempos finales. Y quizás lo que viene de aquí en adelante puede ser mucho más complejo. Y mientras más complejos sean los tiempos, creo que más aún debemos reflejar esta hospitalidad en medio de este mundo. Así que oremos, hermanos. Inclina tu rostro, cierra tus ojos y roguemos al Señor. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesús oramos a esta hora para que seas tú transformando nuestras vidas. Te damos las gracias, Señor, por tu palabra, porque necesitamos seguir creciendo, necesitamos seguir madurando, necesitamos realmente reflejar a Cristo en medio de este mundo. Queremos ser más como tú, Señor, queremos que tu Santo Espíritu siga transformando nuestras vidas. Necesitamos, Señor, ser mucho más hospitalarios de lo que somos hoy en día. Necesitamos poder mirar mucho más a nuestros hermanos, a los necesitados, Señor, y mirarnos menos a nosotros. Permítenos, Señor, crecer en este ámbito, Señor. Permite que tu Santo Espíritu inquiete nuestros corazones para poder ser de bendición en medio de nuestros trabajos, en medio de nuestra comunidad, en medio de la iglesia, Señor. Que nuestros recursos puedan exaltar tu nombre, que nuestros recursos sirvan, Señor, a través de tu iglesia para poder llevar el Evangelio a los lugares donde aún no te conocen. Permítenos, Señor, que cada vez podamos desprendernos más de nuestros recursos y ponerlos más a la disposición de tu santa iglesia, de tu evangelio, Señor, y de lo que tú esperas de nosotros. Bendice la vida de nuestros pastores, de tu iglesia y de mis hermanos, Señor. Te lo ruego todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén, Señor. Amén.